Buenas tardes, soy Laura Hernández, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización de este segundo Congreso Litera por permitirme presentar mi trabajo, que he titulado La religión en la obra de un dramaturgo barroco de ascendencia judía, análisis de la defensora de Hungría de Antonio Enríquez Gómez. Se trata de una pequeña investigación en la que abordo el estudio de los motivos religiosos en la defensora de Hungría, que es un texto de Antonio Enríquez Gómez que estoy editando. Bueno, Antonio Enríquez Gómez es un dramaturgo del siglo XVII que tiene una biografía bastante curiosa porque es prácticamente novelesca, puesto que pasó toda su vida asediado por las sospechas bastante justificadas por parte de la Inquisición de que era criptojudío o marrano, es decir, que practicaba la religión judía en secreto. Cierto es que toda su familia se había visto sometida a este mismo asedio por parte del Santo Oficio. De hecho, su abuelo fue quemado, su padre fue condenado a que todos sus bienes fueran confiscados, su abuela sufrió prisión y efectivamente parece que todos ellos eran criptojudíos. Antonio Enríquez Gómez comienza su carrera dramática en 1632 hasta 1636. En estos 4 años, en esta primera etapa, escribe 22 comedias, siendo las más importantes El Gran Cardenal de España, don Gil de Albornoz, y las 2 que dedica a la figura de Fernán Méndez de Pinto, un explorador de China portugués. Lo cierto es que además de dedicarse al teatro, también era comerciante y se dedicaba a la exportación de lanas y paños desde Castilla por toda Europa. En un momento dado parece que porque ya la Inquisición tiene sospechas serias de que sea criptojudío y además porque comenzaba a tener problemas porque había ofendido al conde duque de Olivares en 2 de sus obras, en el Siglo Pitagórico y en el Gran Cardenal de España, pues se ve obligado a abandonar España por la llamada senda del marrano. En los años que está fuera de España sigue haciendo muchas transacciones comerciales y se enriquece. Comercia gracias a sus contactos con los judíos europeos en Rouen, en Ámsterdam, en Hamburgo, en Livorno, en Recife, e incluso cruza el charco y establece negocios en Recife, en Brasil. Pero en 1649 decide volver a España porque siente una gran nostalgia de su país. Entonces adopta una nueva identidad, se hace llamar don Fernando de Zárate Castronovo y va a residir durante unos años en Granada y sobre todo en Sevilla. Así, en 1651 retoma su carrera dramática y vuelve con sus obras a los corrales de comedias. En esta segunda etapa dramática, que se perpetuará hasta 1660, escribe sobre todo comedias de temática religiosa, una temática que hasta entonces no había abordado, y además basándose bastante en refundiciones. En este periodo, además, la Santa Inquisición continúa persiguiéndole, lo queman en efigie en 2 ocasiones, en Toledo en 1651 y en Sevilla en 1660, ciudad donde él estaba viviendo. De hecho, hay sospechas de que es probable que pudiera asistir a la propia quema de su efigie en Sevilla, pero finalmente en 1661 es detenido por la Inquisición, es encarcelado y muere en la cárcel en 1663. Si bien es verdad que el Santo Oficio, en un auto de fe que tuvo lugar en Sevilla en 1664, lo reconcilia con la fe cristiana, por lo que al final, pues fue redimido. La defensora de Hungría es una comedia, por tanto, de su segunda etapa dramática. Es una comedia religiosa y contrasta bastante con las comedias de la primera época en las que no se hacía mención alguna a la religión ni a la cristiandad. Es una obra centrada en un personaje ficticio, Beatriz de Hungría, una reina que destaca sobre todo por su belleza, su prudencia, su virtuosismo, pero sobre todo por su piedad religiosa. Es fiel devota de la Virgen y concretamente de la Inmaculada Concepción. El problema al que se enfrenta la reina, es que su cuñado Federico se enamora perdidamente de ella hasta el punto que cae en la melancolía porque el amor es imposible, porque ella está casada con su hermano, con el rey Ladislao. Entonces Federico hace venir a un consejero, un personaje bastante oscuro llamado Plutonio, que le da una serie de malos consejos para que logre seducir a la reina, aprovechando que el marido, que el rey, está en la guerra.
Sin embargo, el rey vuelve por sorpresa de la guerra y sorprende a un hombre saliendo de los aposentos de su esposa. Monta en cólera al creer que ha sido víctima de una infidelidad y ordena que a su mujer le saquen los ojos y la abandonen en el monte para que sea devorada por las fieras. En este momento tan terrible, cuando ya le han sacado los ojos y va vagando sola por el monte, la reina pide ayuda a la Virgen y entonces esta se le aparece transformada en una bella pastora y le devuelve la vista y además la transforma haciendo que adopte la apariencia de Livia, quien va a ser la nueva esposa del rey Federico. Al final Beatriz es reconocida por el rey y en un acto de misericordia y nobleza pues decide perdonar al traidor de Federico, perdonarle la vida. Entonces de esta manera recupera su honra y su buena consideración dentro de la corte. El objetivo de nuestra investigación es analizar los motivos religiosos que aparecen en la defensora de Hungría, habida cuenta de la ascendencia criptojudía de Enríquez Gómez, que hacen que estos sean especialmente llamativos. Nuestra investigación se enmarca en el ámbito de los estudios literarios, concretamente se relaciona con la disciplina de la hermenéutica, y utilizaremos una metodología inductiva y cualitativa basada en el análisis del propio texto de la defensora de Hungría y también en la consulta de bibliografía especializada sobre la figura de Enríquez Gómez y su teatro. Los resultados de nuestra investigación nos llevan a destacar la presencia de motivos cristianos, pero sobre todo particularmente católicos. Es decir, Enríquez Gómez no solo defiende el cristianismo en su obra, sino también defiende el dogma católico frente a cualquier tipo de herejía y particularmente del protestantismo. Entonces, el motivo sobre todo religioso central, que se repite a lo largo de toda la obra, es la creencia en la Inmaculada Concepción, que es la creencia fundamental del personaje principal de Beatriz de Hungría. La creencia en la Inmaculada Concepción consiste en la creencia de que María fue concebida libre del pecado original de Adán y Eva. Esta creencia no se convierte en un dogma de la Iglesia Católica hasta el siglo XIX, hasta 1854, aunque ya en el Concilio de Trento se había declarado que María había nacido libre de pecado. Es, por cierto, una creencia no compartida por bastantes corrientes protestantes, aunque Lutero sí que creía en ella. En España, a lo largo de los siglos XVI y XVII se genera un importante motivo inmaculista protagonizado además por personalidades bastante influyentes como la propia Isabel la Católica y su corte, además de importantes mujeres nobles. El auge del movimiento inmaculista se produce además entre 1613 y 1670, convirtiéndose en una causa nacional hispánica. Es decir, personajes bastante destacados de la cultura y de la corte hispánica van a hacer rogativas al Papa para que incluya esta creencia y la considere como dogma católico. El inmaculismo vincula a la Virgen con valores como la fidelidad, la lealtad y la firmeza, que a su vez se asocian con los valores propios de la ética caballeresca y de la nobleza muy vigentes en la sociedad española de los siglos de oro. Además, el inmaculismo se convierte en una reivindicación femenina frente a esos movimientos misóginos que asociaban a las mujeres o que consideraban a las mujeres hijas de Eva, es decir, débiles, poco fiables y cambiantes. Entonces era un movimiento que contaba con gran favor popular y especialmente por parte de las mujeres, que como sabemos eran espectadoras habituales en los corrales de comedias. Aparte del inmaculismo, Enríquez Gómez defiende específicamente la religión católica contra todo tipo de paganismo y contra todo tipo de herejía y específicamente contra el protestantismo. Entonces, por ejemplo, es bastante importante que ya desde el principio aparece una defensa del libre albedrío frente a la idea de predestinación, que es defendida precisamente por ese personaje oscuro llamado Plutino, que aconseja a Federico precisamente que seduzca a su cuñada y por tanto que intente arrastrarla al pecado. Tenemos que tener en cuenta que Plutino es un hombre parlante y se nos presenta desde el principio como experto en astrología. La astrología, todas estas artes adivinatorias vinculadas con la magia,
estaban fuertemente condenadas por la Iglesia Católica. Además, es un personaje que en ciertos momentos aparece investido de elementos satánicos, como su propio nombre, que se vincula con la divinidad de Plutón asociada a los infiernos. En un momento dado, además, este personaje manifiesta que es arriano y, por tanto, enemigo de la fe católica. Además, se menciona por parte del gracioso Melocotón que el personaje de Plutino arderá junto a Calvino, es decir, se le pone al mismo nivel que los protestantes, y que padecerá un auto de fe inquisitorial. Es bastante llamativo esta referencia al auto de fe cuando realmente Enríquez Gómez tenía bastantes posibilidades de ser víctima de un auto de fe, pero bueno. Otro aspecto del dogma católico que aparece bastante reiterado a lo largo de la obra es la exaltación de la Virgen y del marianismo, la figura de la Virgen. La Virgen, de hecho, apenas hay referencias a Cristo, pero en cambio las referencias a la Virgen son constantes a lo largo de la obra. La Virgen va a aparecer transmutada en una zagala, en una pastora que guía a su oveja, que en este caso está perdida porque le han sacado los ojos. Los músicos que la presentan antes de que haga una entrada triunfal en escena insisten en que no tenga mancha, y ella, aunque va con apariencia de pastora, pronto nos revela su identidad proporcionando datos como que es hija de Ana, que su nombre es María y que su hijo ha llevado a cabo milagros como devolver la vista a los ciegos o sanar tullidos, y que ha muerto por amor a otro hombre. Por si no nos ha quedado claro, además, Antonio Enríquez Gómez incluye unos versos después una alusión clara a que se trata de una deidad. La Virgen aparece además acompañada de los ángeles que en un momento dado la rodean y también protegerán y cuidarán de la reina, que digamos es a lo largo de la pieza casi elevada a la categoría de santa. Se hace por otro lado mención también a la creencia en la Santísima Trinidad, que como sabemos plantea ciertos problemas para las ramas ortodoxas de la Iglesia Católica, que también son desestimadas, y en cierto momento también se hace mención a la redención y la salvación de los hombres por parte de Cristo. Pero junto a todos estos motivos que evidentemente se vinculan con el dogma católico, encontramos la referencia a bastantes motivos veterotestamentarios que nos revelan que efectivamente Enríquez Gómez, dada su ascendencia judía, poseía un sólido conocimiento del Antiguo Testamento. Evidentemente son personajes y lugares que pueden ser conocidos para un católico, pero que realmente no están tan presentes en la cultura católica o cristiana como en la judía. Hablamos de referencias a personajes como Joaquín, el último rey de Judá antes de la caída de Jerusalén ante Babilonia, como Jesé, el padre del rey David y por tanto ascendente de Jesucristo, Josué, el lugarteniente de Moisés. Se hace referencia además al milagro del sol, por el cual Yahvé detuvo el sol durante la batalla de Josué contra los gabaonitas. Gedeón, el quinto de los jueces del pueblo judío. Gedeón pide una prueba a Dios que consiste en poner un vellocino en el suelo y le pide a Dios que el vellocino se empape de rocío, pero no así la tierra que lo rodea, y al día siguiente que se empape la tierra, pero no el vellocino. Es verdad que este motivo se ha relacionado con se ha considerado una prefiguración de la fecundación de María y su maternidad virginal. El vellocino mojado de rocío dentro del cristianismo, pero bueno, con todo su presencia es bastante llamativa. Además, a lo largo de la obra aparecen numerosos topónimos también procedentes del Antiguo Testamento. Se hace referencia al templo de Salomón, el santuario legítimo de Israel, que será reconstruido con la llegada del Mesías. También se habla del monte de Sión, es decir, no se hace referencia al reino de Dios, sino que se habla del monte de Sión. Se hace también referencia al valle de Josafat y al río Jordán. Si bien el río Jordán también tiene cierto protagonismo en el Antiguo Testamento, pues fue el lugar donde Cristo fue bautizado, es verdad que también tiene una importancia muy grande para los judíos, puesto que se considera que cuando Josué cruza el Jordán es cuando entra realmente en la tierra prometida, y en un momento dado también Elías divide sus aguas. Llama también mucho la atención el uso de un término propiamente judío, que es el de Elohim.
Elohim es la palabra hebrea para designar al Dios de Israel. Es una palabra además que tiene... Es plural, entonces se utiliza con un significado superlativo. Y en el Antiguo Testamento aparece solo en hebreo antiguo. Es una palabra que es muy extraña en los textos católicos y que sin embargo es bastante habitual en los judíos, y por tanto llama la atención que Enríquez Gómez use este término y no, por ejemplo, un término como Dios Padre o algo así. Entonces vemos, por tanto, que La defensora de Hungría es una obra peculiar y que nos muestra ese mestizaje cultural de su autor, ¿no? Es una obra que, por un lado, es una obra de temática religiosa en la que evidentemente se está ensalzando el dogma católico, particularmente la creencia en la Inmaculada Concepción, con la cual Enríquez Gómez quería ganarse el favor de un público que efectivamente era partidario de esta causa. Además se acompaña de críticas a la herejía y además de la herejía protestante, que también contaban con las simpatías del público, pero de alguna manera Enríquez Gómez no puede ocultar su ascendencia judía en el tratamiento de los temas religiosos, y entonces emplea algunas referencias que delatan su criptojudaísmo, como las referencias a topónimos y personajes del Antiguo Testamento y sobre todo el uso del término judaico Elohim. Entonces, aunque él intentaba pasar desapercibido, hablando de temas cristianos y católicos, pues la verdad es que hay algunos indicios en su obra que nos revelan su formación judaica y su carácter criptojudío. De esta manera, La defensora de Hungría se convierte en un testimonio de la complejidad de aquella sociedad y sobre todo de la represión y persecución que sufrieron las minorías religiosas en tiempos de la Inquisición, y concretamente este personaje tan apasionante que es Enríquez Gómez, un gran literato que sufrió en sus propias carnes el rechazo y la represión de la sociedad española del Siglo de Oro. Muchas gracias.